Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a atrapar desde el primer minuto. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encanta compartir con ustedes, uno que tiene que ver con el amor, las confesiones y, por supuesto, secretos. El título lo dice todo, ¿verdad? Serkan y Özge confiesan secretos de su amor. La verdad aquí. Prepárense porque vamos a adentrarnos en la intimidad de una pareja que, aunque en la pantalla nos parezca conocer a la perfección, hoy nos revela facetas que jamás imaginamos. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, les recuerdo lo importante que es para nosotros tenerlos como parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a pulsar ese botón de suscripción y la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. El mundo de las celebridades, de las parejas famosas, siempre nos fascina, ¿no es así? Vemos sus éxitos, sus apariciones públicas, y solemos imaginarnos una vida de ensueño, sin conflictos, sin enigmas. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja y fascinante. Y es precisamente esa complejidad la que nos trae hoy a hablar de Serkan y Özge, una pareja que ha conquistado corazones en muchas partes del mundo, especialmente por su trabajo en pantalla. Se han convertido en un referente para muchos y, como es natural, la curiosidad sobre su vida privada, sus dinámicas y, por supuesto, los secretos que guardan es inmensa. Hoy no vamos a especular. Hoy vamos a hablar de lo que ellos mismos han decidido compartir, de esas confesiones que han salido a la luz y que nos permiten tener una visión más profunda y, quizás, mucho más humana de su relación. ¿Cuántas veces hemos visto en series o películas momentos de profunda conexión, de amor incondicional, y nos hemos preguntado si eso se traslada a la vida real? Si las parejas que interpretan esos romances apasionados son realmente tan perfectas como parecen en la ficción. Pues bien, Serkan y Özge son un claro ejemplo de que a veces, la magia que vemos en pantalla tiene sus raíces en una realidad igualmente cautivadora, aunque no exenta de sus propios matices. Y es que, como en toda relación humana, hay idas y venidas, hay momentos de reflexión, y sobre todo, hay verdades que salen a la luz en el momento justo. Lo que vamos a descubrir hoy no son simples anécdotas. Son confesiones que revelan capas de su personalidad, de su pasado, y de cómo han construido este vínculo que tanto admiran sus seguidores. Piensen en ello como un vistazo detrás del telón, una oportunidad para entender las bases de su amor, esas pequeñas grietas y esas fortalezas invisibles que los mantienen unidos. Serkan, conocido por su carisma y su talento interpretativo, y Özge, cuya dulzura y fuerza han cautivado a tantos, nos abren hoy una ventana a su mundo interior. Y lo hacen, quizás, para romper con esa imagen idealizada y mostrarse tal cual son, con sus vulnerabilidades y sus aciertos. Una de las primeras cosas que salta a la vista al indagar en las confesiones de Serkan y Özge es la importancia que ambos le otorgan a la comunicación. Parece algo obvio, ¿verdad? Pero en el fragor de la vida, con las exigencias de sus carreras y la presión mediática, mantener una comunicación fluida y honesta es un desafío constante. Según se ha desvelado, uno de los secretos de su longevidad y fortaleza como pareja reside en su capacidad para sentarse y hablar de todo, incluso de aquello que puede resultar incómodo o doloroso. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente, de intentar comprender la perspectiva del otro, incluso cuando no se está de acuerdo. Serkan en alguna ocasión ha mencionado cómo Özge tiene una habilidad innata para hacerlo sentir escuchado, para crear ese espacio seguro donde puede expresar sus miedos y sus inseguridades sin temor a ser juzgado. Y Özge por su parte ha confesado que la paciencia y la empatía de Serkan han sido fundamentales para superar momentos difíciles, para reconstruir la confianza cuando ésta se ha visto tambaleada. Pero el amor no es solo comunicación, ¿verdad? También tiene que ver con el sacrificio, con el apoyo incondicional. Y en este sentido, ambos han compartido momentos clave donde el uno ha sido el pilar del otro. Se dice que uno de los secretos que Özge ha revelado es cómo Serkan, a pesar de sus propios compromisos y agotamiento, siempre ha estado ahí para ella en sus momentos más vulnerables, ya fuera un proyecto profesional que le causaba estrés o una dificultad personal. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de esa presencia constante, de ese mensaje de ánimo justo cuando más se necesita, de ese abrazo que lo dice todo. Y Serkan, al hablar de Özge, a menudo resalta su resiliencia, su capacidad para levantarse después de cada caída, y como esa fortaleza suya es una inspiración constante para él.
Él ha confesado que en ocasiones, su propia duda o inseguridad se ha disipado simplemente al ver la determinación en los ojos de Ozge. Ahora hablemos de esos secretos que pueden sonar un poco más picantes o inesperados. Porque sí, incluso las parejas más admiradas tienen sus pequeñas rarezas o manías que al revelarse, nos hacen sonreír y nos recuerdan que al fin y al cabo, son seres humanos como nosotros. Se cuenta que uno de los secretos que Serkan compartió con una sonrisa pícara, es su obsesión por coleccionar objetos pequeños y aparentemente insignificantes, como tapas de botellas antiguas o piedras con formas curiosas. Y Ozge, lejos de molestarse, ha aprendido a convivir con esta peculiaridad, e incluso a participar en su búsqueda, convirtiendo a veces una simple salida en una pequeña aventura de coleccionismo. Ella, por su parte, ha confesado un hábito que a muchos les podría parecer tierno, o quizás un poco tonto, su necesidad de hablarle a las plantas. Sí, según ella, les canta y les cuenta su día, creyendo firmemente que eso las ayuda a crecer más bonitas y fuertes. Y aunque Serkan al principio se sorprendiera, ahora se ha acostumbrado a este ritual y hasta le pregunta a las plantas qué tal ha ido su día. Más allá de las anécdotas divertidas, hay secretos más profundos que revelan la evolución de su amor y el respeto mutuo que se tienen. Por ejemplo, se ha hablado mucho de cómo ambos han aprendido a gestionar las expectativas externas. En un mundo donde la vida de las parejas famosas es constantemente escrutada y juzgada, mantener la autenticidad y la privacidad es un acto de valentía. Ozge, en una entrevista reciente, habló de cómo en sus inicios, la presión por mostrar una imagen perfecta les generó cierta ansiedad. Pero con el tiempo y gracias a la madurez que han alcanzado juntos, han aprendido a priorizar su propia felicidad y la solidez de su relación por encima de la opinión ajena. Han comprendido que el amor no necesita ser un espectáculo, sino un refugio seguro. Serkan, por su parte, confesó que uno de los secretos que más valora de su relación es la libertad que se dan mutuamente para crecer individualmente. No se trata de competir, sino de impulsarse el uno al otro hacia sus metas personales y profesionales. Se apoyan en sus sueños, celebran sus éxitos y se consuelan en sus fracasos. Y es que, pensando en ello, ¿cuál es realmente el secreto del amor duradero? No hay una fórmula mágica, pero si tuviera que extraer algunas verdades de las confesiones de Serkan y Ozge, diría que son la autenticidad, la comunicación constante, el respeto por la individualidad del otro y una buena dosis de humor y paciencia. Han aprendido a perdonar, a ceder cuando es necesario, y a recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Han desvelado que incluso en los momentos de mayor distancia, o de pequeños desencuentros, siempre prevalece el recuerdo de esos primeros sentimientos, de esa chispa que los unió. Otro aspecto importante que se ha revelado es la forma en que gestionan los conflictos. Y aquí viene una confesión que podría sorprender a muchos: no evitan las discusiones. Al contrario, las ven como oportunidades para crecer. Serkan ha dicho que su principal secreto para resolver un desacuerdo con Ozge es no irse a dormir enfadados. Siempre buscan un momento para hablar, para exponer sus puntos de vista y encontrar un punto medio. Y Ozge, con esa sabiduría que la caracteriza, ha confesado que una de las cosas más importantes que ha aprendido de Serkan es a separar la persona del problema. Es decir, a no atacar a su pareja, sino a enfocarse en la situación que los está separando en ese momento. Esto, sin duda, es una lección valiosísima para cualquier relación. Y en el plano más íntimo, aunque sin entrar en detalles que no nos corresponden, se ha insinuado que su conexión va mucho más allá de lo físico. Se habla de una complicidad en la mirada, de una comprensión silenciosa que solo las parejas que se conocen profundamente pueden alcanzar. Han confesado que sus momentos de intimidad no son solo encuentros físicos, sino también conversaciones profundas, risas compartidas y la simple alegría de estar juntos, disfrutando de la compañía del otro. Serkan ha llegado a decir que Ozge tiene la capacidad de hacerle sentir el hombre más especial del mundo, simplemente con un gesto o una palabra. Y Ozge, refiriéndose a Serkan, ha hablado de la seguridad y la paz que siente a su lado, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. En definitiva, lo que hemos podido desentrañar de las confesiones de Serkan y Ozge es la imagen de una pareja real, con sus virtudes y sus imperfecciones, que ha sabido construir un amor sólido sobre bases de honestidad, respeto y un profundo conocimiento del otro. Han roto con la idea de que el amor debe ser perfecto para ser real, y nos han mostrado que la belleza reside precisamente en esa autenticidad, en la voluntad de mostrarse vulnerables y de trabajar juntos para superar cualquier obstáculo. Sus secretos no son enigmas imposibles de descifrar,
sino lecciones de vida que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la importancia de nutrir el amor con verdad y con dedicación. Así que, resumiendo un poco, hemos visto cómo la comunicación abierta, el apoyo mutuo en las buenas y en las malas, la aceptación de las peculiaridades del otro, la gestión de las expectativas externas y la valentía para abordar los conflictos son pilares fundamentales en la relación de Serkan y Özge. Nos han enseñado que el amor, lejos de ser estático, es un viaje constante de aprendizaje y crecimiento, un camino que se recorre mejor cuando se camina de la mano con la persona adecuada, alguien que te inspira, te comprende y te ama tal como eres. Y hasta aquí nuestro viaje por los secretos del amor de Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de descubrir estas facetas de su relación. De verdad, ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué confesión les ha parecido más impactante o reveladora? ¿Creen que estos secretos son la clave de su éxito como pareja? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo nuevo o simplemente les ha gustado, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien creen que pueda disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos para seguir trayéndoles historias fascinantes como esta. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los atrape. Hasta pronto.